Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo a este canal, los que llevan suscritos desde hace tiempo. Dar las gracias a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Entonces hay que también apretar ese botón. Y sobre todo dar las gracias a la gente que ayuda al canal compartiendo los vídeos y que ayuda pues a las demás personas a que llegue esta información a pues a más gente, ¿no? Que lo necesite, que se esté iniciando en esto del cultivo del aguacate y que vayamos aprendiendo cosas todos. Vamos con un vídeo rápido. Es una pregunta que se hace la gente, me imagino pues que es la gente más novata, más pues que pues eso, más principiante, y es cómo saber, bueno, tampoco tiene por qué ser principiante, pero la pregunta viene por cómo saber si una semilla de aguacate es macho o hembra. Entonces tenemos bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario que perdón, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario que es para contactar conmigo, para hacer consultas personalizadas vía WhatsApp. No es gratuito, pero es por un precio económico y me podéis preguntar por ahí sin compromiso si estáis interesados o interesadas. Me podéis preguntar por ahí sin compromiso, ¿vale? O sea que nada. Bueno, ¿cómo saber si una semilla de aguacate es macho o hembra? Lo primero, las semillas de aguacate no tienen sexo. Eso es lo primero para que nos entendamos. Y vamos a hablar un poquito ahora pero ¿y entonces cómo es que necesitamos que haya un polinizador? Que no sé qué, que sí, que lo que has dicho, que necesitamos un 10% en nuestra finca de otro tipo floral, porque es que son cosas diferentes. La semilla de aguacate no va a salir macho ni va a salir hembra. La semilla de aguacate va a salir, o sea, es que yo lo que he dicho en otros vídeos, mi recomendación no, es como se tiene que hacer. Si tú quieres un árbol productivo, si tú quieres un árbol productivo, los árboles de aguacate hay que injertarlos. Si queréis saber lo que es injertar y la lista de reproducción, y ahí vamos, tenéis un curso gratuito de cómo hacer injertos que muchas personas hasta cobrarían por ese curso. Lo tenéis ahí en lista de reproducción, lo podéis buscar. Eso es cómo hacer injertos. Segundo, eso, si queréis un árbol productivo, tiene que estar injertado. Pero ¿y qué pasa con esa semilla? ¿De dónde sale la planta principal? Vale, sale de una semilla. Pero esa semilla, normalmente, yo estoy hablando de aquí, de mi zona, de lo que yo conozco, normalmente se utilizan aquí, en Canarias, los dos patrones que más se utilizan son el patrón. ¿Qué es eso del patrón? El patrón es donde tú vas a hacer el injerto. O sea, tú colocas la semilla, tú haces que pones esa semilla en tierra, brota esa semilla, sale la planta de aguacate, pero tienes que injertarla, porque si no, tu aguacate no va a ser productivo, te va a dar ahí un par de frutas, 4 o 5 frutas, pero no va a ser un aguacate de que te dé kilos y kilos, que es lo que queremos. O sea, kilos, a ver, sí, kilos. Un árbol grande da varios, puede dar, da kilos, muchos kilos. Más de 100 kilos puede dar un árbol de aguacate perfectamente. Un árbol grande en producción. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Pues que el aguacate debemos de injertarlo. Entonces no olvidémonos de que la planta, de que la pipa sea macho o hembra, eso no existe, ¿vale? Ni el árbol de aguacate, ya hice un vídeo sobre esto, si mi árbol de aguacate es macho, si mi árbol de aguacate es hembra, no. Tenemos tipos florales, en los aguacates tipos florales A y tipos florales B. Los tipos florales A se polinizan con los tipos florales B y los tipos florales B se polinizan con los tipos florales A. ¿Ok? Entonces, dependiendo la variedad de aguacate, el red, el Pilkington, el Hass, el fuerte, ahora no recuerdo bien, el Hass es tipo floral A, el fuerte es tipo floral B, entonces se polinizan, el tipo floral A se poliniza con el tipo floral B y viceversa, el tipo floral B se poliniza con el tipo floral A.
Podéis buscar en la variedad que ustedes que queráis plantar o que mejor vaya en vuestra zona, mirar qué tipo floral es esa variedad y tenéis que saber que hay que sembrar un 10% de todos los árboles que vayas a sembrar. Si vas a sembrar 100 árboles, pues sabes que 10 tienen que ser del otro tipo floral para que tengas una buena polinización en tu finca y se polinicen bien y tengas un buen, o sea, los árboles produzcan bastante fruta, ¿vale? Entonces, yo creo que me estéis entendiendo, espero que me estéis entendiendo. Entonces la respuesta a la pregunta sería: las semillas no tienen sexo, no son ni machos ni hembras. De la semilla buena que se utiliza para hacer patrón, normal, aquí en las Islas Canarias la más utilizada es el patrón antillano, patrón Orotava. Sé que en Sudamérica utilizan patrón guatemalteco, patrón mexicano. Vuelvo y repito, ¿qué es esto del patrón? El patrón es sembrar la semilla, sale la planta y al año, cuando ya hay una plantita, la planta que vemos que compramos en el vivero, que normalmente, claro, dependiendo la zona, al igual en 6 meses en un clima tropical ya tiene ese tamaño. Bueno, en 6 meses o en un año, ya cuando la planta tiene ese tamaño, se corta y esa planta es lo que se llama patrón, esa que cortamos, y después añadimos un pequeño brote de un árbol productor que nosotros queramos, de la variedad que queramos, ya sea Hass, ya sea Pirkerton, ya sea Fuerte, ya sea Red, ya sea Bacon, ya sea Aguacate Carla, que ese no lo conozco yo, pero lo nombran mucho por Sudamérica. El que queramos, ponemos ese nuevo brote, que lo llamamos púa o vareta, lo ponemos en el patrón, lo injertamos, le ponemos una cinta y todo esto ya lo hemos visto. Si queréis ir a lista de reproducción, ahí veis lo que es un injerto. Y nada, y ahí tendremos un árbol injertado, productor de la variedad que nosotros queramos, y esos serían los pasos a seguir para tener un buen árbol o una buena finca con árboles productores, ¿vale? Entonces no nos confundamos con semillas, que si las semillas macho, que si las semillas hembra, que si siembro esto, que si siembro lo otro. Lo ideal es hacerlo como os estoy diciendo: sembrar la semilla, árboles injertados, 10% de polinizadores en tu finca y nada. Espero que hayáis entendido el vídeo. Y cualquier cosa, me podéis dejar comentarios, podéis dejar consultas. También agradezco que me preguntéis cosas para tener ideas para los próximos vídeos, dudas y todas estas cosas. Y nada, espero que me hayáis entendido y un saludo.